Buenas noches. Mi nombre es Álvaro Espinosa. Pertenezco a Foto Essence, Fotografía y Esencia, un grupo de fotografías creado en el año 2021 con el propósito de promover y profundizar la práctica de la fotografía como un medio de disfrute que conduzca al aprendizaje técnico y del lenguaje para un significativo desarrollo de la expresión y conocimiento personal, para poder transmitir a través de las imágenes la esencia de las cosas y sus significados, la esencia de las ideas y sentimientos íntimos de cada autor, para a su vez avanzar también en el conocimiento de sí mismos. Hoy vamos a conversar con 6 de los fotógrafos que están participando en la exposición En busca de la esencia perdida, que se lleva a cabo en el Museo de Arte del Tolima. Ellos nos van a contar algo de las razones de sus pensamientos y de sus procesos y propósitos durante la creación de sus imágenes. Sus nombres son Constantino Castelblanco, Hugo Armando Camacho, Manuel Leonardo Claro, Paul Weiss y Stephen Weiss. Para todos ellos, pues una cordial bienvenida. Vamos a iniciar con Constantino Castelblanco, quien es psicólogo, sociólogo y fotógrafo. Constantino en este momento se encuentra en el llanos de Casanare y del Meta, con problemas de energía eléctrica. Así que lo que vamos a escuchar de él es una grabación que con mucho juicio nos hizo para la presentación de sus cosas. Adelante, por favor, La fotografía es además un medio de conocimiento, de construcción de memoria y de hacer visible lo invisible, generando en mí un proceso de transformación en mi forma de ver el mundo y de vivir el mundo. A mis 25 años de edad, mi encuentro con la fotografía se presenta ante el impacto y asombro de un territorio llanero nuevo para un andino. Y es donde empiezo a descubrir que la fotografía me permitía por fin encontrar el medio de expresión que cambiaría mi vida, al punto de decidir que quería vivir por siempre en esta región y que la fotografía sería mi pasión irreemplazable. Mi primera experiencia con una cámara se da en el contexto de un primer viaje a Casanare, con una sencilla cámara Instamatic, registrando todo lo que se me atravesaba por delante con la emoción a flor de piel ante todo un mundo nuevo para mis ojos. Primero fue el asombro ante una explosión de vida y belleza diferente a mi experiencia vital en las alturas andinas de Boyacá. Recuerdo que de niño, junto a mis hermanos, contemplábamos el horizonte siempre arriba, en las altas montañas, e imaginábamos que subiendo allá podríamos tocar el cielo con la mano, y en cambio, al llegar a los llanos, descubro que el horizonte casi siempre está abajo, a nivel de mis pies, y que por sus vastas planicies corre siempre un aire de libertad. Es allí donde me asumo plenamente como fotógrafo en un proceso de ir adquiriendo algunas destrezas técnicas mediante el socorrido método de prueba y error. Allí en el llano, a lo largo de más de 45 años, he venido conformando un cuerpo de trabajo visual, especialmente con énfasis en la vida rural, en la cotidianidad de un territorio que aprendí a amar y con el que siempre me identifico. Mis 12 fotografías seleccionadas para la presente exposición hacen parte de una colección que documenta el trabajo de los llaneros en su relación con la actividad ganadera y que se conoce como trabajo de llano. La primera fotografía, titulada Serie de Disolvencia Llaneros 1,
Está realizada a partir de una diapositiva en color, luego digitalizada y convertida a blanco y negro en edición digital. Posteriormente esta imagen se fusiona con otras imágenes digitales en color de carácter abstracto que se superponen en capas en un proceso de edición digital en el que se va disolviendo o diluyendo la imagen inicial. Con esto busco representar desde mi perspectiva y mi mirada un profundo proceso de cambio y transformación en el territorio. Tal vez la mirada nostálgica del joven vaquero presiente el avance arrollador de la agroindustria y la explotación petrolera que con un discutible concepto de progreso pone en peligro la existencia de un modo de vida de una comunidad llanera que ha forjado por siglos una identidad propia y el carácter específico de una cosmovisión en armonía con su entorno natural, y en donde los dioses penates o domésticos del hombre llanero son el caballo, el café y la hamaca. La segunda fotografía, titulada Serie Llano Llanero, Vaquero Casanareño, está inspirada en el poema Llano Llanero de Eduardo Carranza. Esta imagen parte también de una diapositiva en color, digitalizada y convertida a blanco y negro, para centrar el punto de interés en el contenido, sin colores distractivos. En esta imagen he buscado captar el instante en que una intensa mirada del hombre, quizás hacia algún horizonte lejano, en un momento de reposo y tranquilidad, envuelto en un bello juego de luces y de sombras que lo abstraen por un instante del rudo trabajo, luchando con el ganado en los corrales. Este retrato busca reflejar el recio carácter del hombre llanero, formado en la dura confrontación con una naturaleza bravía, pero que al mismo tiempo es muy respetuoso de su entorno natural. Es el hombre que luego de domar un potro cerrero o luchar con una res cimarrona hasta dominarla, al regresar a su hogar en la tarde, lo podemos ver acariciando a sus hijos o jugando y hablando con su gato. Vamos a escuchar a continuación un poema que también nos grabó Constantino para complementar sus fotografías. Uno de mis poetas de cabecera y con el cual me siento plenamente identificado. Dice así: en los llanos estuve, tierra adentro, hacia el alba de soles salvajes, donde la única montaña es uno mismo o su caballo, donde la vida nos madruga y hay que salir a galopar hasta alcanzarla, aunque sus rastros se pierdan en lejanías y crucemos a veces sin verla, o quede atrás, fija en un vuelo de lentos gavilanes. En las vastas planicies estuve, sin paredes, sin calles, dejando que mi cuerpo se borrara en sus ríos hasta no sentir manos, palabras, pertenencias, sino espacio. Nada traigo conmigo. Quien va a los llanos sabe que no puede traerse nada que sobreviva en las ciudades, salvo sensaciones, asombros, poesía y la mirada recta de los hombres, la mirada natal de aquellos horizontes cortados a navaja. Bueno, pues Constantino, pues no estás presente, pero muchas gracias por las palabras, por las explicaciones y por tan bella poesía. Ahora damos la bienvenida y el saludo a Hugo Armando Camacho, quien es antropólogo y especialista en gerencia de gestión cultural y obviamente fotógrafo. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Álvaro. Muchísimas gracias por la presentación. Un saludo, no sé, muy especial al Museo de Arte del Tolima y al equipo técnico que hizo posible esta exposición y, por supuesto,
al equipo de Photon-Sense. Comenzamos con la siguiente pregunta, Hugo Armando. ¿Por qué la fotografía es un canal de expresión para ti? Bueno, esa es una pregunta grande, importante. La fotografía es para mí una forma de pensar, de sentir, de poder traducir lo que veo en la cotidianidad. Y más que un acto de capturar imágenes, me permite acercar a lo invisible, a poder tener una pausa en mi cotidianidad, a detener un instante y empezar a revelar eso que pasa inadvertido. Mi técnica con la que en los últimos años he trabajado es la macrofotografía. Empecé con la fotografía de paisaje, con el retrato, con fotografía de aproximación, pero en los últimos años me he decantado por la macrofotografía. Es una técnica que ahora me apasiona, porque siento que cada acto de acercamiento es también un descubrimiento, una hoja, una gota, un insecto, incluso elementos comunes, cotidianos, empiezan a tener sentido, se vuelven universos complejos, con texturas, con arquitecturas muy bellas, que normalmente no las vemos. Y eso, ese tipo de fotografía me conecta con la paciencia, una virtud que no hace parte, que no me acompaña, y la fotografía macro de alguna manera me ayuda a tener, a cultivar esa virtud, y con esa posibilidad de mirar despacio, ¿no? Sí. Yo en la fotografía empecé como antropólogo y la fotografía era netamente asociada a pragmática. Yo trabajé en el Amazonas muchos años con grupos indígenas, en particular con los ticuna del Amazonas, y la fotografía pues era una herramienta que utilizaba para registrar objetos y realizar actividades en el marco de procesos de recuperación cultural. Y hoy, pues, después de varios años, me vuelve una posibilidad de expresar y un reto personal, con un aprendizaje continuo, porque pues, cada fotografía y cada momento pues, genera unos espacios importantes de aprendizaje. Entonces, pues sí, desde antropólogo aprendí un poco a leer culturas, a leer personas, a leer gestos, y hoy con la macrofotografía pues trato de ver también gestos de la naturaleza, digámoslo, uniendo esas dos miradas, digamos una mirada que comprende, que trata de comprender procesos, y otra mirada que es esa fotografía que desea sentir, que desea compartir. Y para mí la fotografía es ante todo un arte de sorprenderme con los detalles visibles a simple vista, sorprenderme a mí. Y entonces cada fotografía que hago es también una invitación a reconocer, a respetar al otro, a saber que lo pequeño, eso que habita en en nuestros jardines, lo que tenemos en la casa, o en particular todas las formas de vida, pues tienen algo que enseñarnos, ¿no? Sí, tú tienes 3 fotografías que estás exponiendo en el museo, una de las cuales que estamos viendo en pantalla se llama Vapor, que no tiene, digamos, una relación directa con lo que nos estabas contando de la macrofotografía, pero que es una expresión que nos gustaría conocer un poco sobre su proceso y Bueno, su creación. claro, mira que esta es una fotografía de aproximación realizada con lente macro 100 milímetros. Yo uso, bueno, una marca interesante. Esta es una fotografía de aproximación y de alguna manera responde a una pregunta. ¿Es posible encontrar belleza en un objeto cotidiano? Este es un objeto muy común, es una olla a presión que seguramente en muchos de lugares colombianos se encuentra. Y cómo con esta fotografía de aproximación, pues ese vapor, esa textura metálica, esos brillos, empiezan, que antes pasaban inadvertidos porque uno cocina y no se da cuenta de esos detalles,
puede uno empezar a crear un ritmo, puede crear un paisaje, puede crear unos reflejos inesperados que comunican, digamos, esa relación del alimento, del agua, y que no lo vemos. Es decir, cómo podemos desde la fotografía, o en este caso de aproximación, resignificar eso doméstico. Porque la belleza también está en los objetos cotidianos más inesperados, visto desde otra manera, espacios comunes que siempre están ahí, pero que de golpe los tenemos que ver o aprender a ver con otra mirada, una mirada mucho más atenta. Y de alguna manera ese es como el fruto también de la pandemia, con los encierros, donde empezamos a mirar cosas de lo que tenía cercano en el hogar. Bueno, la siguiente fotografía está titulada Abrazo Verde. Aquí ya comenzamos a hacer una aproximación a un mundo que generalmente no vemos y que pasa desapercibido, pero que tú lo descubres y lo muestras de una manera, de una composición muy interesante. Cuéntanos un poco sobre este Abrazo Verde. Bueno, ¿cómo se expresa el vínculo de la naturaleza? Esas relaciones de solidaridad, pero también de depredación que se dan en la naturaleza. Cómo este acercamiento a un crecimiento de una hoja, a esas nervaduras, empieza a ver a ver, digamos, una geometría viva, está ahí en sus nervaduras, y cómo eso se relaciona con otras estructuras vegetales, son dos especies, y se forma un entramado que parece un abrazo verde, un abrazo a la naturaleza. Entonces, como esa precisión de la biología, de la naturaleza, uno la puede expresar también como un elemento de sensibilidad artística, como ese lenguaje de la naturaleza y esas líneas y esas curvas y esos ritmos son en sí misma una expresión de belleza. Esta obra, a diferencia, uno cuando va a un bosque encuentra que hay ciertas especies que atrapan árboles, que atrapan a otros árboles, a otras maticas y las destruyen, ¿no? Una relación de depredación. Esta me llamaba a mí la atención porque a diferencia de esos abrazos de la naturaleza que asfixian, este abrazo verde representa un gesto de consistencia, de sentimiento mutuo, de apoyo, en que una especie se apoya en la otra para soportarse. De alguna manera, una foto que tiene una metáfora del cuidado y que está pues en la relación con la naturaleza y de la que debemos aprender también. Álvaro, perdón, te interrumpo, tienes el micrófono en off. Sí, perdón, sí, un segundo. No, le comentaba a Hugo Armando que esta fotografía anterior es una relación amable, contraria a la que nos contabas del abrazo de la muerte, ¿no? Sí, sí, y eso es lo que precisamente me llama la atención, porque normalmente uno ve esas relaciones de depredación de una especie sobre otra, esos abrazos que asfixian a la mata o al árbol, digamos, sobre el cual se posa, y lo asfixia hasta que lo muere y de allí, lo mata y de allí, hasta que muere la planta, y de allí pues se nutre esa nueva especie. A esta diferencia aquí hay de alguna manera una cierta relación de sensibilidad, de cuidado, de solidaridad, de apoyo mutuo. Ok. Miremos la siguiente foto. Esta es una fotografía que tú titulaste como Caminante Invisible. Cuéntanos también un poco sobre ya esta aproximación. Bueno, está un poco no todos las personas le agradan las orugas, incluso las ven, las matan. Algunas son peligrosas, claro, pero nos encantan las mariposas, a muchos, creo que eso es algo
un sentimiento común en muchas personas. Pero pues estas son la antesala de una mariposa. Entonces, esta fotografía pues responde a una pregunta que me ronda, es ese tema del equilibrio que sostiene la vida y que se expresa en esas relaciones entre seres diminutos en la naturaleza. Entonces, aquí está un pequeño gusano desplazándose en una curva que yo genero sobre la hoja que está moviéndose, para reforzar esa relación de cuerpo con el arco, y como congelando en un momento ese instante, ese movimiento que tiene el gusano, que afortunadamente para la fotografía macro es muy lento y nos permite capturarlo. Yo solo hago fotografía de insectos de naturaleza, vivos, por un principio ético. Entonces, este detalle de macro revela una relación entre ese organismo y su entorno. Sí, claro, es un gusano que se alimenta y es un glotón, pero finalmente hace parte de ese control biológico y de ese control de los ecosistemas donde estos animalitos juegan un papel fundamental. Esta es una técnica, yo desarrollé unos difusores manuales, entonces es una técnica con flash, con un lente macro 100 milímetros, con diafragmas muy cerrados, pues con una profundidad de campo pues mínima, porque esta es una fotografía tal vez de un X, y pues jugando un poco la relación entre el sujeto y el fondo para generar contraste, y para tratar de que la persona que percibe la foto pues empiece a mirar esos detalles que tienen estos sujetos que no nos agradan a muchos de la mejor manera. Entonces, detrás de cada mariposa, como le decía, pues siempre hay una oruguita ávida de alimento, y en particular esta obra, pues de alguna manera invita a mirar con respeto a estos pequeños seres y reconocer de alguna manera que toda forma de vida cumple un papel esencial en el ciclo de la naturaleza, y pues conocerla y divulgarla es parte de ese respeto que debemos generar frente a pues estos otros seres vivos que comparten con nosotros la vida en este planeta. Sí, y ese es el conocimiento y el descubrimiento de un mundo que realmente uno pasa muy rápidamente por encima y no lo percibe en su totalidad ni en su belleza. Pues muchísimas gracias, Hugo Armando, por estas explicaciones y por estas fotografías. No, a ustedes y a Otto de Mises por la invitación y por supuesto al museo. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Manuel Isnardo Claro, quien es un arquitecto y fotógrafo ubicado en un lindo lugar de Colombia que se llama la playa de Belén. Buenas noches, Manuel Isnardo. Buenas noches, Álvaro. Como primera pregunta que te tenemos es, ¿por qué la fotografía es una expresión, un canal de expresión para ti? Gracias. Un saludo, primero que todo, para los miembros del Museo de Arte del Tolima y a los compañeros del colectivo Photo Essence. La fotografía se ha convertido para mí en un medio que permite comunicarme con el mundo exterior, sabiendo que a través de ella mis amigos y las personas que conozco se enteran de mi existencia. Periódicamente estoy publicando una imagen donde se pueda reaccionar con una respuesta que ya sea un me gusta o algún comentario. Esto me proporciona la información suficiente para saber de las personas que conozco. Entonces, me propuse hacer unas fotografías diarias con algunos periodos de descanso, esto para no fastidiar y cansar tanto a la gente. Empecé con imágenes formales, con más errores que acierto, y la verdad no me sentía satisfecho. Me parecían frías, con contenido arbitrario y sin ningún significado. Así que un día cualquiera supe de la existencia de Photo Essence
un grupo de fotógrafos aficionados que había sido creado para disfrutar de esta actividad. Antonio Castañeda, que había sido mi profesor de fotografía en la universidad, era uno de los administradores. Entonces, a través de él, logré el ingreso al que hoy es un colectivo de más de 250 miembros, y ahí comenzó este proceso. El nivel era alto, alto, y el premio consistía en salir destacado cada fin de semana. Muy apetecido este premio por todos los que participábamos. Llamaba la atención la gran cantidad de fotografías expuestas, así que me tocó ponerme a estudiar para entender la filosofía de los administradores y la filosofía de la fotografía, que consistía en buscar la esencia en la imagen y, por supuesto, transmitir una idea, una emoción o un sentimiento. Y con esta experiencia, el observador sintiera un estado de ánimo específico. Comencé a experimentar fotografiando fetos, fotografiando objetos, personas, paisajes, arquitectura, abstracto, naturaleza, en fin, de todo. Lo hacía con los diferentes tipos de luces durante el día, con luz natural, y eso me fue dando un bagaje. Entonces comencé a expresarme con la imagen fotográfica, utilizando los diferentes conceptos, tanto técnicos como teóricos, y conjugando los valores de la visión de la cámara fotográfica, lente más sensor, con los de la visión humana, ojo y cerebro. Apareció la expresión. Las imágenes comenzaron a revelar su esencia. Bueno, tú tienes expuesta 3 fotografías en el Museo de Arte de Tolima, y quisiéramos que, viéndolas, nos explicaras cuál es la esencia de cada una de ellas y cómo esta esencia se expresa según tu punto de vista. La primera que estamos viendo es una fotografía que titulaste Sombras, y pues cuéntanos algo sobre ella. Luz y sombras. Recurrí a objetos comunes, una cerámica, papeles y la luz dura del sol de las 9 de la mañana. En este sitio donde vivo hay una luz espectacular, con mañanas muy despejadas y con cielos muy azules, con una luz brillante que llama la atención y que mueve el alma, para contrastar el objeto iluminado con su sombra. Esa era la idea, esa luz directo sobre el objeto para contrastarla. Quería encontrar la relación entre la luz, el objeto y la imagen resultante. No buscaba significado, solo un cuadro que pudiera ser observado e interpretado de acuerdo a quien lo observe, a quien lo mire. En consecuencia, la imagen se hizo de acuerdo a la fotografía directa, con encuadre posterior y una gran composición. Bueno, la siguiente fotografía, que es una fotografía muy especial, muy intrigante, la titulaste Sensualidad. Cuéntanos un poco sobre ella. Sensualidad. En sensualidad hice una abstracción de lo que significa el término. Busqué un objeto que lo representara y lo encontré en una silla de escritorio donde me siento todos los días a trabajar. Su diseño partía de una curva que perfilaba su forma y mostraba cómo era la silla. Era sinuosa, erótica y expresiva. Utilicé el color rojo, al que se le atribuyen características sensuales, así que lo contrasté con el fondo negro, que le dio poder a la imagen, y saliéndome un poco de lo figurativo, logré representar con una imagen abstracta la unión entre el placer y los sentidos. Encontré la esencia y la idea en objetos cotidianos que, vistiéndolos de sensualidad y combinando la línea curva, color y contraste, dio como resultado una imagen expresiva repleta de sensualidad. Bueno, y por último, tenemos un autorretrato que está ejecutado con una técnica poco convencional. Es una fotografía que está en cierta medida fuera de foco, pero que tiene una gran expresividad. Cuéntanos un poco sobre este autorretrato tuyo.
Este autorretrato es un trabajo especial. Una tarde cualquiera de esas tardes en donde uno está pensando qué hacer, sobre todo nosotros los pensionados, comencé a investigar ciertas cosas sobre cómo lograr, sobre todo, un autorretrato, una cara, un rostro mío, cómo era en una fotografía. Fabriqué la imagen expresando un concepto sobre el machismo. Al hombre se le ha inculcado la idea del macho machote, que tiene que esconder sus sentimientos para ejercer poder, el poder entre comillas. En el autorretrato me valí de la fotografía estenopeica. Esto no es otra cosa que cambiar el lente que tenemos por un cartoncito y se le hace un agujero con un alfiler para que pase la luz y de esta manera lograr un desenfoque suave, enfatizando el dolor, el miedo, la angustia, la tristeza y con una imagen llena de contenido y significado, mostrar cómo el hombre tiene que esconder su debilidad. Bueno, Manuel Leonardo, muy interesante las explicaciones sobre tus fotografías. Muchísimas gracias por esta participación. Y ahora vamos a darle entrada a Alfonso Solano de Francisco, quien es arquitecto, profesor y fotógrafo. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Realmente considero un gran honor para mí poder estar en esta exposición en compañía de semejantes maestros. Yo debo confesar que soy apenas un mero aficionado todavía. Y para contestarte la pregunta de por qué me interesa la fotografía, pues me debo remontar a la arquitectura. Porque fui profesor durante 53 años y me interesó mucho el tema de poder entender en primer lugar la arquitectura. Pues no sabía de qué se trataba. La gente decía que la arquitectura era los edificios y realmente fui trabajando y trabajando hasta que construí una definición de la arquitectura que es la relación constante entre el espacio, que es la materia prima que manejamos, el tiempo en el que se da y el contexto en el que se ubica. Pero el protagonista de la arquitectura para mí no es el espacio, sino el ser humano, el hombre. Y para que pueda existir arquitectura tiene que haber placer espacial, lo llamo yo. Entonces, con esa base, empecé a trabajar en los viajes con los estudiantes que hacíamos a muchos países, a muchos estudios. Estudiábamos edificios, los dibujábamos, etcétera. Y una vez me di cuenta de una emoción inmensa que tenía un estudiante que estábamos en una catedral contemporánea que hizo el maestro Le Corbusier en sur de Francia. Y yo vi a este estudiante que estaba llorando, lloraba a mares. Yo le pregunté, pero ¿por qué está llorando? Y me dijo, es la emoción inmensa que tengo. Entonces yo dije, y esto pues es una maravilla poder ver una persona que el espacio lo emociona como este. Eso es arquitectura. Pero yo tengo que captar esto. ¿Cómo hago para captarlo? No alcanzo a captar esto en un dibujo ni en un escrito. Y tomé una fotografía en ese momento y de ahí pensé que para poder hacer la arquitectura de la manera como yo la hago y la he enseñado, pues me valgo de la fotografía, que es un medio
muy rápido para captar un instante de la vida, Y eso, pues, me ha llevado a unir casi que en una sola cosa y en con muchas otras artes, la arquitectura con la fotografía. Y me encontré con que había un arquitecto que había conocido alguna vez, que es Antonio Castañeda, que tenía un grupo y entonces me invitó a entrar y yo sorpresa, me di cuenta de que no sabía absolutamente nada, que sentía mucho pero que no sabía nada y he aprendido durante varios años de estos maestros a los cuales me quito el sombrero públicamente. Apenas, como les digo, soy un aficionado a la arquitectura y a la fotografía. Todavía no soy ni el uno ni el otro porque el día que me declare arquitecto o fotógrafo me suicido porque ya no hay razón de vida. Eso es por lo que me gusta y entiendo la fotografía. Sí, Alfonso, en el Museo de Arte, en la exposición de En busca de la esencia perdida, tienes 3 fotografías que se están exponiendo. Curiosamente, a diferencia de otras personas, ninguna de las 3 fotografías tiene un título. Estamos viendo la primera, que es una pareja bailando, y cuéntanos un poco sobre ella, cuál es la esencia que tiene esta fotografía, qué fue lo que te motivó, qué estás expresando con ella. Gracias. Pues en primer lugar, una anotación muy importante tuya que es el tema del nombre. Yo a mis fotografías no les he puesto el nombre porque creo que poner un nombre como que induce a lo que quiero transmitir con la fotografía. Entonces, por eso me abstengo de ponerle nombres a las fotografías, sino más bien que la fotografía se nombre a sí misma a través de su propia esencia. Por eso no tienen nombres mis fotografías. Ya concretamente en esta fotografía lo que quise expresar, esto es una fotografía en La Habana, Cuba, en una avenida que se llama Paseo del Prado, que conduce desde el Capitolio hasta el Malecón. Y fue una maravilla porque este momento me hizo un tic, así. Yo creo que los fotógrafos, igual que los arquitectos, que sentimos una emoción en un espacio, sentimos una emoción, y eso es porque es como que algo le hace a uno tic, una emoción que hay que transmitirla, que hay que capturarla inmediatamente. Y esto me emocionó tremendamente porque me muestra y quiere mostrar la esencia de Cuba. Acá en Cuba la gente como que no camina, la gente va como bailando, es tan su esencia musical que van bailando a todas horas, parecieran no caminar sino como ir danzando y también como ir cantando, son muy musicales. Entonces en este momento capté ese instante en que había una pareja que estaba con una pequeña grabadora y estaban ahí bailando en la mitad de la calle. No estaban presentando un espectáculo. Por eso, por eso no están los que están al fondo, que aparentemente parecen turistas, no están mirando un espectáculo. Están allá en su actividad y estos están bailando al son de una grabadora con un son cubano maravilloso, esos que me encantaría poder tocar en un piano. Pero entonces esa esencia cubana que se transmite a través de esto, esa musicalidad, esa esencia que va como bailando, como cantando, eso era lo que yo quería transmitir. Ese fue el tic que me dio esta fotografía. Bueno, pasemos a la siguiente fotografía de Alfonso. Cuéntanos un poco sobre esta fotografía curiosa, sobre el reflejo, sobre el espejo. ¿Qué esencia le encontraste a ella?
Gracias. Esta fotografía también fue otro tic, porque está en la ciudad de Honda. Esta casa azul está enfrente de la plaza de mercado, pero por la parte de atrás está llena de casas de diferentes colores. Y entonces estaba paseando por esa calle y de pronto vi esta imagen en el espejo y la fotografié porque me pareció que hacía la esencia de lo que era esta casa, porque muchas veces uno en el entorno de una arquitectura, de una ciudad, de una calle, a veces se queda no llega uno como al detalle, a la esencia de cada una de las cosas. Y me llamó mucho la atención ver por este espejo ese azul, esa casa antigua, casi como quedada en el tiempo y con esa maravillosa escalera que hay para acceder a ella. Entonces, pues fue ese reflejo que encontré en un momento determinado. Yo no lo estaba buscando. Pasé por ahí y me hizo tic. Inmediatamente lo fotografié. Ese es como la esencia que quería yo buscar, ese color, esa antigüedad, esa historia que muestra esa casa. Ok. Bueno, y finalmente, esta fotografía de esta mano, cuéntanos un poco sobre ella. A ver, en esta fotografía, esta es una fotografía de mi mano izquierda. Estaba yo arreglando unas piedras en el jardín, en mi casa, precisamente en Honda. Estaba arreglando el jardín y cogí esta piedra y la empecé a observar y me hizo tic la piedra, pero me hizo tic también el mugre que tenía yo en la mano. Me hicieron tic y yo dije, caramba, esto me está transmitiendo una cosa que es como a través del mugre puede uno adivinar el trabajo de la gente, el trabajo de la gente que trabaja la tierra para brindarnos a nosotros la vida. Y también en contraste con esa amabilidad de esa gente que trabaja para nosotros, una piedra que muchas veces se utiliza en contra de la vida. Entonces esa rudeza de la piedra con esa amabilidad de lo que transmite el mugre, yo lo llamaría como el mugre también puede ser muy bello. Y también encontré otra cosa que esto sí fue después de ver la fotografía ya en pleno, fue que me di cuenta que también había una uña mía bastante limpia. Y yo dije, pues qué curioso, semejante homenaje al mugre por una persona que no se enmugra las uñas porque no trabaja el campo para la amabilidad de otros, sino que trabaja de otras formas. Entonces, ese contraste de cosas que me hizo ese famoso tic que llamo yo, fue lo que quise transmitir. Bueno, Alfonso, muchas gracias por tus comentarios y por tus fotografías y por haber estado aquí con nosotros contándonos un poco sobre el proceso de estas imágenes. Pasamos ahora a conversar con Paul Weiss. Paul Weiss es economista y es fotógrafo. Es un fotógrafo de origen chileno. Para comenzar, pues la pregunta de siempre que es, Paul, ¿por qué la fotografía es un canal de expresión para ti? Adelante, Paul. Gracias, Álvaro. Quiero aprovechar para agradecer al Museo de Arte del Tolima. Yo nunca pensé estar... ¿Hay algún problema? No, te estamos escuchando bien. Sí, nunca pensé que unas fotos mías pudieran estar en un museo. Mi aspiración había sido galería como máximo, pero un museo nunca había aspirado tanto.
La fotografía, pues en mi casa mi mamá nos mostraba libros de pintura y yo no estuve de niño expuesto a la fotografía, sino a estos libros de arte, principalmente los impresionistas. Y en algún momento en la juventud intenté pintar y rápidamente me di cuenta que eso era un desastre. Entonces, digamos que hasta ahí llegó mi carrera de pintor. Y años después, cuando mi familia decidió emigrar de Chile, quise hacer unas fotografías de mis amigos y de los lugares que me eran especiales, en Santiago particularmente. Y entonces pedí una cámara prestada, me prestaron una cámara de 35 milímetros reflex. Le dije a mi amigo que cómo se tomaba en automático, porque yo no alcanzaba en 2 semanas a aprender nada. Y salí a tomar fotos, a cazar imágenes. Y quedé enganchado. En el viaje de salida de Chile pasamos por Panamá, donde tuve la suerte de conseguir, gracias a mis padres, una cámara parecida a la que me prestaron. Y comencé a hacer fotografía. Esto hace 54, 55 años. Principalmente blanco y negro, principalmente, y comencé yo con mi cuarto oscuro a trabajar en fotografía y me fui aficionando de manera importante. La fotografía era para mí una forma de mostrar a los demás lo que yo encontraba atractivo o donde había belleza, en mi opinión. Pero evidentemente, pues ya graduado y tal, hay que trabajar y hay que hacer familia y todo lo demás. Y volví a la fotografía en serio una vez pensionado. Me encontré con varias cosas. Primero que lo que llamábamos grano en la fotografía ahora se llamaba ruido. Lo que llamábamos ASA ahora se llama ISO. Y que el cuarto oscuro lo podía cerrar porque todo se hacía en el computador. Entonces esto, digamos que de cierta manera facilitaba la fotografía y me facilitaba a mí mi camino. Entonces, para mí la esencia de toda mi fotografía es la búsqueda de la belleza. Es decir, Paul, tú encontraste en la fotografía la herramienta y el medio apropiado para poder expresar tus emociones y comunicar lo que estabas sintiendo al ver imágenes y cosas que sucedían, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. La verdad es que como pintor no estaba transmitiendo absolutamente nada. Sí, bueno. Tú tienes expuestas 3 fotografías allí en el Museo de Arte que vamos a ver. Una que es la que está en pantalla, se llama Cachacos. Cuéntanos un poco sobre esta fotografía. Bueno, esta es una fotografía llamada fotografía de calle, que me gusta mucho hacerla, es salir a buscar fotografías en la calle de la gente o de circunstancias y aquí, digamos, juega un papel muy importante la suerte, porque puede no suceder nada o aparecer un señor con un abrigo largo, con un bigote grueso y con un sombrero parado en la 15, la carrera 15 de Bogotá, totalmente fuera de contexto. Y yo tuve la suerte de que, como andaba con mis nietos fotografiándonos en el parque, pues de tener la oportunidad de tomarle la foto a este señor. Además, hay otro señor allá que lo está mirando con una sonrisa burlona, que es otro cachaco. El primero parece sacado de una telenovela costumbrista bogotana y el segundo sacado del Bon Club, totalmente. Todo eso que estoy diciendo es un poquito posteriori, porque la fotografía de calle no da mucho tiempo para estar pensando en todo lo que interesante que está sucediendo, sino que hay que tomar la foto primero y después escarbar a ver qué fue lo que tomé y qué realmente fue lo que me llamó la atención, y eso es lo
lo que encuentro que ese par de cachacos, que son los habitantes de Bogotá, nativos de Bogotá, expresan a su manera una belleza porque es muy propio de la ciudad donde viven. Bueno, la siguiente fotografía, que tiene el nombre de Luna en Atacama, ya es otro aspecto de la fotografía, ya es una fotografía de paisaje. Cuéntanos también un poco sobre esta fotografía. Sí, bueno, la fotografía de paisaje también me parece que me sirve mucho porque me sirve para expresar y para mostrar lo que a mí me parece bello. Y en este desierto que es mucho más fotogénico de lo que uno piensa, porque dicen, bueno, ir a un desierto uno se imagina tomando fotos en las dunas del Sahara y todas las dunas son iguales, ¿no? La verdad es que este desierto, yo no conozco muchos desiertos, pero es muy variado y todos los días que salimos a recorrer diferentes sitios eran escenas totalmente diferentes. Estábamos en un grupo con una guía que nos estaba comentando acerca de las sombras, de la, no sé qué, de la puesta de sol, y yo en cierto momento me di la vuelta para mirar para el otro lado, y claro, cuando el sol está a un lado y a 180 grados está la luna al otro lado, es luna llena, porque le está pegando el sol directamente. Y inevitablemente pensé en Ansel Adams, que hacía fotografía de este tipo, mucho mejor, claro. Pero es uno de mis ídolos en fotografía de paisaje, y no pretendo compararme con él ni comparar mis fotos. Él tiene una foto que se llama Moonrise Hernández, New Mexico, que es distinta la foto, pero digamos que está sucediendo lo mismo, está saliendo la luna desde el horizonte. Las únicas dos cosas que realmente se parecen entre la foto de él y la mía es que ambas son en blanco y negro y ambas son de la misma luna. O sea, yo tuve el privilegio de fotografiar la luna de Ansel Adams. Bueno, finalmente tenemos esta fotografía que es una fotografía de una estricta composición y que tiene una relación directa con el cuadrado. Y también su título que le pusiste tiene esa connotación que se llama Desnudo al cuadrado. Esta es una fotografía de estudio también diferente a las anteriores que hemos visto. Cuéntanos un poco sobre esta fotografía, la expresión, su esencia. Sí, la verdad que yo estaba tomando un curso de retrato y pregunté al profesor si podía, como trabajo final del curso, hacer fotografía de desnudo. Evidentemente, hacer una fotografía de figura humana es una forma muy fácil de aproximarse a la belleza, porque por definición los seres humanos nos consideramos bellos como figura, digamos. Y si la aproximación es hacia una figura femenina, pues más fácil todavía. De manera que este fue un reto porque nunca lo había hecho, esta fue la primera vez que hice fotografía de desnudo, y para no enredarme mucho con conceptos un poquito banales, dije voy a hacerlo blanco y negro, voy a hacerlo en clave alta, o sea high key, y voy a hacerlo de detalle, casi abstracto, pero no tan abstracto que uno no sepa de qué se trata, sino pues digamos que no es difícil adivinar qué contiene la fotografía. Y esta es una de las 4 fotografías, una serie de 4 que a mí me gusta mucho, encuentro la belleza, o sea que cumple mi objetivo de fotografía. Bueno, Paul, muchas gracias por tus comentarios, por tus fotografías. Y finalmente pasamos a una conversación con Stephen Weiss, quien es un médico, es fotógrafo, también de origen chileno. Buenas noches, Stephen, y bienvenido.
Gracias, buenas noches, compañeros. Como todos han dicho antes, quiero agradecer al museo el habernos dado la oportunidad de tener esta exposición. Como dijo mi hermano, nunca hubiera pensado que una de mis fotos iba a terminar en un museo. Ah, Mi fotografía empezó, como Paul acaba de decir, cuando obtuve mi primera cámara en Panamá, cuando íbamos de camino de Chile a Costa Rica. Por asuntos de la vida, a Paul le tocó ir a Bogotá, ya estaba viviendo ahí desde entonces, y yo me quedé en Costa Rica, estudié medicina y luego me trasladé a los Estados Unidos, donde estoy viviendo en California, y me especialicé en cirugía. La fotografía siempre ha estado conmigo, siempre ha sido un hobby, pero más que hobby ha sido una pasión. Como también dijo mi hermano, crecimos en una casa con mi mamá que era arquitecto y habían muchos libros de arquitectura, pinacotecas, libros de arte y todo eso tuvo gran influencia en mí. Toda mi instrucción en fotografía ha sido autodidacta a través de leer muchos libros, revistas y, como dijo Constantino, de error y práctica. Bueno, Stephen, tú tienes también 3 fotografías que están expuestas en el Museo de Arte del Tolima, de las cuales podemos ver la primera. También, curiosamente, ninguna de tus, no curiosamente, sino de manera diferente, ninguna la titulaste. Cuéntanos un poco sobre esta fotografía que estamos viendo en pantalla. Sí, el cuento de los títulos para las fotografías es un tema que se ha discutido bastante y yo creo que en algunas instancias es bueno tener un título y en otras no tanto. Así que en las que presenté preferí no ponerle título. Las 3 imágenes que están en exhibición fueron escogidas por los curadores del museo y creo que lo que las une a todas es el movimiento. En el caso de la foto que estamos viendo en este momento, el movimiento no se ve en la difusión como se podrá ver en mis otras 2 fotos, pero creo que el movimiento está representado por la repetición de los arcos que van desde el primer plano hasta el fondo de la imagen. Quise hacer esta foto en blanco y negro para hacerla más abstracta. Es una foto de un puente diseñado por Santiago Calatrava, que está en Calgary, en Canadá. Pasemos a la siguiente foto. Esta también es una fotografía poco convencional, en donde sí se siente el movimiento por la no precisión de las imágenes y de un gran colorido. Cuéntanos un poco sobre esta fotografía y la siguiente, que son muy relacionadas. Exactamente. La fotografía anterior y la que sigue, ambas fueron tomadas con celular. Y esta foto fue tomada hace 35 años más o menos, con película de diapositivas y eventualmente la pasé a digital. Como han dicho otros antes que yo, como fotógrafos buscamos y vemos y aprendemos a encontrar la luz. En este caso de esta foto, lo que yo veía no era ciclistas individuales, sino una ráfaga de ciclistas pasando enfrente a mí, y eso fue lo que quise plasmar en la foto usando la herramienta que es la cámara con ciertos
settings de la cámara que nos permite tener una vista así. Bueno, y finalmente esta otra fotografía que es de gran velocidad, un vértigo completo que también tiene una relación muy directa con el movimiento. Cuéntanos sobre. Esta es la misma idea. Es un carrusel donde los caballitos dan vueltas y suben y bajan. Pero lo que yo veo al mirar el carrusel dando vueltas es un torbellino. Y eso fue lo que quise plasmar con esta foto. Y otra vez quiero destacar que fue tomada con el celular. Bueno, ok, muy bien. Muchísimas gracias, Stephen, por tu participación. Tú estás ubicado ahora en los Estados Unidos. La transmisión es de allá, ¿no es cierto? Así es. Tengo 41 años de vivir en California. Vine a especializarme en cirugía y luego me quedé a hacer familia aquí y avanzar en la fotografía. Bueno, pues muchas gracias y a todos los que han participado, todos los que nos han contado sus experiencias con las fotografías, la esencia que ven en ellas, pues encontramos que son caminos diferentes y que no hay ningún camino trazado, ni ninguna técnica, ni ninguna algo específico, son sentimientos que se van expresando de maneras distintas y aquí los hemos podido evidenciar. Yo quiero, en nombre de Photo Essence, darle las gracias al Museo de Arte de Tolima por esta oportunidad que nos dio para hacer este conversatorio, que es un complemento de la exposición que se está llevando a cabo allá en sus instalaciones y que se llama En busca de la esencia perdida. Y aprovechar finalmente para invitar a todas las personas que nos están viendo a que visiten el museo, que miren las exposiciones que están ahorita puestas en escena. Y no solamente la nuestra, sino que existen una gran variedad de expresiones artísticas muy interesantes, muy bien montadas y de las cuales podemos aprender muchas cosas. Les comento que el horario de visita del museo este martes a domingo de 10 de la mañana a 12:30 del día y de 2 a 6 de la tarde. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y para todos un abrazo y muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué queda de la esencia cuando todo parece imagen? 6 fotógrafos, 6 maestros se reúnen para interrogar la mirada, el tiempo y la memoria. Porque mirar no es solo contemplar, es un modo de pensar con luz, de reconocer lo que el instante revela y lo que el tiempo borra. En busca de la esencia perdida no es solo un título, sino una pregunta abierta que atraviesa la mirada humana. ¿Puede la imagen recuperar lo que la velocidad del mundo disuelve? Y si la verdadera esencia no habitara en la imagen, sino en la pregunta que nos obliga a mirar lo que la mirada todavía no nombra, los invito a descubrir, a imaginar, a soñar este jueves 23 de octubre a las 7 p.m. Transmisión por Facebook Live. Dirige el maestro Álvaro Espinosa. Invita el Museo de Arte del Tolima y su 32º Salón Tolimense de Fotografía. Muy invitado.